Hola, muy buenas tardes. Bueno, es otro programa de conspiraciones y bueno, sin hacer perder el tiempo, hoy vamos a hablar un poquito de Albert Einstein, que nosotros sabemos bien que hay unas palabras en la novela de La máquina del tiempo de H.G. Wells y bueno, que nombra espacio, tiempo y cuarta dimensión, cosas que no se tienen bien en la ciencia y bueno, se es utilizada, ¿no?, en la gran teoría de la relatividad. Pero bueno, bastante gente que cuestiona este tema de la relatividad es muy común encontrar, ¿no? Hay los que lo toman como genio total y están del otro lado, que contradicen esa postura que dio, ¿no? Y bueno, generalmente la tiran también como que si fuera una ley, y no es una ley, es sumamente una teoría. Bueno, ahí del otro lado lo estamos pasando a presentar a Iru Landucci, que ya todos bien lo conocen. ¿Cómo andás, Iru? ¿Cómo andás, maestro? ¿Todo tranquilo? Saludos ahí para todos. Bueno, ¿cómo venís, Iru? Y vamos a decir que es relativo, ya que vamos a hablar de Alberto. De Alberto, en este caso Alberto Einstein. Viste que hay muchos Albertos hoy por hoy, Sí. sobre todo en las latitudes sur, que se cuestionan, ¿eh? Alberto Fernández es muy cuestionado por sobradas conclusiones que uno puede hacer en base a la realidad. Y creo que Alberto Einstein también, pero bueno, Sí. el término relativo en este caso se aplica. El tema de la pandemia, viste que por momentos estás bien mientras que estás dentro de tu casa y de tu círculo de comodidad, y tal vez cuando querés dar un pasito más allá y querés empezar a viajar o querés ir a cenar, se te empieza a complicar. Te Sí. empiezan a pedir cosas que no corresponden a un ser vivo, sino más bien a un zombie, ¿no? A una entidad corporativa, donde se de alguna manera hacen uso y provecho de que estamos todos bajo este sistema de esclavitud legal y utilizan el nombre ficticio, el personaje de Iru Landucci en su DNI, no el ser vivo, y te dicen, no, usted no puede tomar este vuelo, usted no puede sentarse en este restaurante porque si no tiene el pasaporte verde, entonces ¿Allá es una también? locura total. ¿Allá también pasa eso o no? Sí, maestro. Acá creo que acá en Europa, en países como, bueno, donde yo estoy en Suiza, en Francia, en Austria, en Italia, creo que también, menos España, hay un montón de países que, en Alemania mismo, que no, o sea, cuando vos te querés sentar a tomar un café, literalmente se te acerca el mozo con un teléfono celular y vos le tenés que presentar un código QR de tu vacunación. Si no, no podés sentar, te podés comprar y te llevas. Para viajar en avión no, para viajar en avión por el momento no. Podés viajar y con un certificado de PCR te dejan subir. Todavía acá no hay ningún país con puertas cerradas para personas que no están vacunadas. Pero bueno, es bastante complicado porque cada pasito, cada escalón que estos linajes, esta elite gana, después es muy difícil volver a recuperarlo. Sí, Entonces van de a poquito porque tienen todo el tiempo del mundo ellos, básicamente, ¿no? claro. Escúchame, me imagino que debes estar desesperado por volver para poder votar, ¿no? También. Mirá, hoy justamente me mandó un correo electrónico una persona que me sigue pidiéndome la boleta. Vos sabés que yo desde hace unas 3 elecciones presidenciales, digo, más allá de las internas, de las intermediarias o intermedias, yo presento, cuando entro al cuarto oscuro, pego en la pared una especie de panfleto que hice hace mucho tiempo, que simplemente tiene una serie de preguntas que dice: ¿usted vota a el director de la OMS? ¿Usted vota al director de la ONU? ¿Usted vota al director del FMI? ¿Usted vota para ver quién es Papa? ¿Usted vota para ver quién es el director de la NASA? ¿Usted vota al director de la ONU? Entonces, ¿a quién está votando? Básicamente dice eso el papel, y abajo dice: por favor, por el bien suyo y de nuestros hijos, investigue. Y hay una serie de temas, direcciones de canales de YouTube y demás.
Y bueno, por lo menos creo que eso es mucho más efectivo que el propio voto, porque creo que a las claras está de que hoy no se está votando, siempre fue así, ¿no? Pero quiero decir, hoy está a las claras que uno lo que vota es a un simple CEO de una corporación. No nos olvidemos que todos los países del mundo están inscriptos en la SEC y que cada ciudadano cuando nace tiene un bono que representa un monto económico que es básicamente el PBI. Y cada país es una empresa y nosotros seríamos socios de esa empresa, por así decirlo, y es ahí donde arranca el sistema de esclavitud. Entonces ir a votar hoy por hoy, por más que uno se quiera creer el cuento de que no, bueno, pero yo quiero votar al mal menor, de izquierdas, de derechas, rojos, azules, es exactamente lo mismo. Entonces, básicamente ir a votar hoy por hoy para mí es una pérdida de tiempo, pero hay mucha gente que no, que lo considera un acto importantísimo. Entonces le digo a esa gente, bueno, mirá, no te cuesta nada, a la gente despierta sobre todo, ¿no? No te cuesta nada imprimir este panfleto, entrá a votar. Si querés, no pongas el panfleto adentro del sobre para que lo vea un fiscal de mesa porque te van a anular el voto, pero imprimite varios, dejalos pegados en la pared, dejá un montoncito ahí al costado de algún otro y tratá de sumar gente, porque no nos olvidemos que ya en la República de Platón estaba perfectamente delineado lo que estamos viviendo hoy en día, la destrucción de la familia, el hecho de que solamente se reproduzcan los más aptos, el hecho de que una élite gobernante sea la que tenía derecho, entre comillas, divino, a gobernar por sobre el resto. Entonces, no hay ningún sistema que sea beneficioso para nosotros si te lo presenta el sistema. Perfecto, Iru. Bueno, sí, eso está muy bien claro. Yo también pienso lo mismo que vos, porque bueno, nadie va a solucionar quién... Desde el propio el sistema no. El sistema está hecho para que el sistema tenga el poder, o sea, no te va a dar una herramienta. Si votar podría destruir al sistema, estaría prohibido. Sí, sí, porque ninguno, ya ni siquiera los candidatos piensan o hablan de trabajo. Así que con eso ya te das cuenta, ¿no? No, la Agenda 2030 creo que está ahí y ya hoy es evidente, en todo. Entonces, es un poco, yo creo que un muy buen golpe sería eso, ¿no? ¿Qué pasa si de golpe la gente no va a votar? No va a votar. Aparte, ¿Cómo reaccionaría, no? A ver qué harían. Sí, y más con este tema también, ¿no? Porque estamos hablando de ciencia y parecería que estamos hablando de pseudociencia. Mirá, yo te digo, a mí hay una frase que me resuena mucho. Yo cuando me puse a estudiar toda la cuestión cosmológica, hay una serie de familias de la antigüedad que siguen estando en el poder, que siempre están ahí resonando, y uno de ellos es los Medici. Y Cosme de Medici, en su papado, tiene una frase que dice: si nosotros logramos unir la religión, la política y la ciencia, controlaremos el mundo. Mirá. Y creo que eso es lo que han hecho de una forma exquisita, porque hoy la ciencia es una religión. La ciencia, desde el punto de vista, yo diferenciaría un poco la palabra para el espectador entre ciencia y tecnología. La tecnología se puede considerar un fruto de la ciencia, por así llamarlo, pero también científicos somos todos. Científico es la persona que cuestiona o indaga en el mundo que lo rodea para poder entenderlo mejor. Después está el licenciado, después está el doctorado en X ciencia. Entonces, muchas veces cuando uno dice la ciencia hoy es una religión, se piensa que estamos hablando también en cuestiones tecnológicas, porque dice, no, pero ¿cómo? Si yo el microondas, en mi casa, el televisor, el teléfono, vaya de paso todos objetos para controlarte, pero quiero decir, otro tipo de tecnología asociada a un paradigma moderno científico, no estamos cuestionando ese tipo de ciencia. Lo que estamos cuestionando justamente es una especie de paradigma científico para el control del ser humano. Entonces, la relatividad de Albert Einstein es lo que la teoría darwiniana le fue a la teoría social de Malthus, básicamente, ¿no? O sea, el darwinismo social de Malthus de alguna manera se tiene que apoyar en esta idea de una supervivencia del más apto en la biología.
en la naturaleza. Entonces, si en la naturaleza sobrevive el más apto, en lo social el más rico está en una posición mejor a la tuya. Nuevamente volvemos al neoplatonismo. ¿Qué pasa con la relatividad de Einstein? Y bueno, si el universo es relativo, vos, ser humano insignificante, obviamente que vas a poder, o se te va a juzgar dentro de esa relatividad y todo pasa a ser socialmente relativo. El género, la familia, los derechos, entre comillas, las obligaciones no tanto, pareciera que ahí son bastante absolutas para aplicárselas al ser humano, ¿no? Pero de ahí viene un poco toda la cuestión de que esta cosmología, esta teoría de la relatividad, se aplica socialmente también, no es una cuestión mera y exclusivamente en el campo científico. Ahora, en el campo científico, la teoría de relatividad, vos lo decías antes de salir al aire, tal vez la gente no comprende cuál es el objetivo de por qué surgió la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad no surge espontáneamente, no sé, al estilo la mecánica clásica newtoniana. Surge para tratar de darle una explicación a un tremendo problema de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que es el famoso experimento de Michelson-Morley, donde se evidencia que la Tierra no gira alrededor del Sol. Que después en los libros de historia queda como que ese experimento tenía dos posibles interpretaciones. Una era que la Tierra estaba quieta y estacionaria, o la otra era que no existía un arrastre en el éter porque no existía el éter. Obviamente, hasta la propia Wikipedia te lo dice, la ciencia, por una cuestión filosófica, optó la segunda opción, que era muy incómodo considerarse el centro del universo y ser estacionario, porque se caerían abajo un paradigma de 500 años de mentira que viene de la mano de los Medici y tantas otras familias que son las que postulan el modelo heliocéntrico a través de la Iglesia, ¿no? A través del Vaticano y la Orden Jesuita. Entonces optan la segunda, que es el éter no existe. Y entonces no hay un medio donde la luz se propague. Y entonces empieza todo una especie de castillo de naipes en la que tuvo que aparecer esta teoría como para tratar de cuajar y hacer que no se destruya la mentira, ¿no? O sea, que la mentira permanezca. Y ahí surge la teoría de relatividad. Obviamente, como vos dijiste, Albert Einstein, hoy por hoy, la gente a través de la propaganda, porque viste que dicen que siguiendo la ruta del dinero uno puede de alguna manera identificar un poquito por dónde vienen los tiros. O sea, a dónde estaba el interés de quién, ¿no? De alguna forma. Entonces, vos sabés que Albert Einstein lo financiaba JP Morgan y la familia Warburg, de los conocidos al menos, de los que están visibles, cara pública. Bueno, dos personajes él siempre estaba bastante controversiales, ¿no? O sea, ¿por qué desfinancian a Tesla y pasan a financiar a un Edison y a un Albert Einstein? Sí, y estuvo muy relacionado también con los Rothschild. También, exactamente. Y con varios personajes de la elite, lógico, pero si vos vas pura y exclusivamente, vos tenés un Einstein que es el mito y un Einstein que es el verdadero. La pura biografía de Albert Einstein comienza justamente con la educación. Ya en la educación primaria tenía problemas, no era una persona con muchas luces, era una persona bastante de promedio bajo, digamos que mostró una capacidad escolar muy, muy baja. Incluso ya a la edad de los 15 años tenía calificaciones muy bajas en materias como historia, geografía, idiomas, ¿no? Es más, la escuela la dejas, finaliza la escuela sin diploma. Está bien, uno podría decir, bueno, tal vez hay muchos casos de personas que tienen un mal desempeño en la educación tradicional, pero después cuando encuentran su vocación práctica, de golpe explotan, ¿no? De alguna manera el sistema educativo los tenía presos mentalmente, y cuando se liberan de eso, entonces explota y ahí surge verdaderamente el genio, ¿no? Este es el caso de Einstein. El mismo Einstein escribe incluso un artículo escolar sobre su falta de imaginación y capacidad práctica. Después, ya en 1895, Einstein reprobó un simple examen de ingreso a una escuela de ingeniería a la que quería entrar en Zúrich, y este examen inclusive consistió principalmente en problemas matemáticos.
O sea, de hecho, se conoce que Albert Einstein prácticamente no escribió ninguna de sus ecuaciones. Utilizaba siempre, el caso más conocido es el de Marcel Grossman, que era como, de alguna manera, el traductor al lenguaje matemático de los experimentos imaginativos mentales que tenía Albert Einstein. Entonces, ahí ya, al haber reprobado un examen inicial, un examen, digamos, de ingreso a la Universidad de Ingeniería de Zúrich, ahí ya más o menos quedaba un poquito claro quién era Albert Einstein, ¿no? Por así decirlo. Después ¿qué hizo? Como no pudo entrar a esa universidad, se fue como una especie de escuela terciaria, una escuela menor, con la esperanza de usarlo como una especie de trampolín y decir, bueno, finalizo esta escuela terciaria y capaz que ahí obtengo los conocimientos necesarios y luego me presento en la escuela de ingeniería a ver qué puedo hacer, si puedo ingresar o no. Lo hizo y obviamente volvió a reprobar y no pudo ingresar a la escuela de ingeniería de Zúrich. Entonces ahí es cuando, a través incluso de un amigo, le consiguen una silla, un puesto de trabajo en la famosa oficina de patentes aquí en Berna, en Suiza, que tuve el agrado, por así decirlo, de ir a conocer acá. Yo estoy en Basel, pero a 1 hora y media está Berna, y fui a la casa de Albert Einstein, fui al museo de Albert Einstein y demás, y la verdad que sí, no cabe duda que es una especie de mito de superhéroe, que sin la propaganda mediática que ha tenido, que la pregunta, o lo que habría que preguntarse es por qué tuvo esa propaganda mediática, que creo que al principio pudimos esbozar algunas ideas, no hubiera sido pero ni un cuarto del genio, entre comillas, que hoy se lo presenta, ¿no? Sí, ¿se puede conseguir algún tipo de fotos del museo y eso? Es totalmente, entras, yo tengo hasta filmado con mi teléfono. El museo de Albert Einstein, imagínate, le hicieron un museo para él solo. Es simplemente una especie de fotos y dibujos de, por un lado, la vida propiamente de Albert Einstein. Incluso hasta está puesta, para que te des una idea, hasta está puesta la cama donde dormía Albert Einstein. O sea, la cama de cuando él dormía en la casa, una cama común y corriente, como si hicieran un museo de Maradona. El problema es que Albert Einstein no tiene ni una sola patente prácticamente. O sea, no, ya te digo, o sea, Marcel Grossman era el que le hacía las ecuaciones matemáticas. Imagínate cuál es el museo de Albert Einstein. Es prácticamente la nada misma. Es un cuento de más social. Fotos con los pelos locos, no te cuentan tampoco la parte de cuando fue a visitar a los indios Hopis ahí en Estados Unidos, de donde aparentemente se trae algunas ideas que parecieran pertenecer más bien al mundo astrológico que al astronómico, ¿no? Por así decirlo. Pero continuando un poco con el hilo, ya te digo, la parte más conocida es cuando ya en 1901 toma este trabajo temporario en una escuela secundaria como un profesor de bajo calibre, y ahí se casa con Milvan Marevich. ¿Por qué es importante el nombre de Marevich? Porque su primera mujer tuvo 2 hijos previamente a divorciarse, ya casados, ¿no? Pero Einstein más tarde se casa con su prima. Después de que se divorcia con su primera mujer, se casa con su prima Elsa, que pertenecían al Instituto Politécnico Suizo de Zúrich. De hecho, el paper original, digamos, el artículo original presentado de la teoría de la relatividad de Einstein, el propio Einstein escribe ese artículo y pone como coautor a su primera mujer, que era 10 veces mejor matemática que él. Lo cual al menos te llama un poquito la atención, ¿no? Sí, ¿quién le hacía la tarea? ¿Quién le hacía la tarea? Exactamente. Alberto ya para ese momento tenía una reputación de ser un hombre con malos hábitos de trabajo, se quedaba dormido, sufría de pereza, dicen, incluso ya trabajando también en la propia oficina de patentes. O sea, esa es la realidad. Lo curioso, incluso también después de haber publicado la supuesta teoría de la relatividad especial, también seguía con esa clase de hábitos y demás cuando tenía su oficina en Princeton, ahí en Estados Unidos, posteriormente también, mucho después, ¿no? Era un tipo bastante peculiar, por así decirlo.
Lo curioso que tiene muchas frases famosas, algunas famosas, otras que encontrás, pero muy ligada con la inteligencia, ¿no? Como que si él jugaba con eso, ¿no? Mira, Y, ahí y yo creo varias cosas, porque vos pensás que, por ejemplo, en 6 años de haber estado trabajando en oficina de patentes, lo único que pudo lograr fue que lo ascendieran a segunda clase. O sea, te repito, el tipo estaba ahí todo el día revisando documentos técnicos, en busca de patentes, de cositas cotidianas, ¿viste? Nada relacionado, pero nada que ver. O sea, no estaba en un ámbito de trabajo ni laboratorio, ni en contacto con estudiantes, ni en contacto con científicos reales, absolutamente nada. Es más, cuando él presenta su teoría de la relatividad, mucha gente lo cuestiona y le dice, o sea, ¿en qué momento y bajo qué circunstancias vos tuviste el tiempo, le dicen, para desarrollar esto? Y él mismo dijo, yo todo esto lo hice mientras, escuchá, esto es la biografía original de Albert Einstein, mientras que dormía. Porque el tiempo físico no le daba. Entonces, él dice, yo esto lo tuve mientras dormía, literalmente. Lo cual es como un poquito una tomada de pelo, ¿no? O sea, sí. me parece un poquito raro. No, Este, hay cosas que dice este, que hay como otras frases que dice, bueno, yo no ando con vueltas en qué vestirme porque uso traje de cada color para no gastar neuronas, dice. Y como que sí, tenía tan Sí, pocas que... mira, yo lo tenía tan puedo ver un pocas poco. como... Ahí prendí la cámara, yo no sabía que, no sé Sí, si era necesario o no al principio, por eso la había dejado apagada. Mira, yo creo que en ese, Giorgio, en ese contexto, hay asesores de imagen, hay asesores de marketing. Si nosotros lo que vemos es que al tipo este se le construyó un mito, sí, pudo haber tenido muchas frases propias y originales de él, no lo descarto, pero también digo que vos pensás que Albert Einstein, después de presentar la teoría general de la relatividad en 1915, después de ahí nunca más hace más nada. O sea, nunca más saca ningún tipo de teoría importante, ni trabajo importante. Vive de los honores que le deja supuestamente esa teoría, que es mucho más, ni siquiera mucho más, o sea, es literalmente tomada de Poincaré, tomada de un montón de Lorentz, tomada de un montón de otros científicos que ya lo habían publicado anteriormente, 20, 30 años anteriormente ya se había empezado de Maxwell, y aparentemente después de eso se lo utiliza como un mito, como un héroe, se lo empieza a involucrar en asuntos sociales, se le empieza, ¿no? La gente empieza con esta idea de, bueno, si este tipo es tan inteligente para crear una nueva teoría sobre el universo, entonces habría que preguntarle qué hacer con esto, con aquello, con lo otro. En esa época estaba comenzando la Segunda Guerra Mundial, empieza la controversia esta de las cartas que le escribe, las dos cartas que le escribe al presidente Roosevelt, bueno, pidiendo, hablando de una bomba nuclear que no iba a ser originalmente para lanzar a Japón, sino a Alemania. Después él no participa en la construcción, todo lo que vos quieras, pero había un montón de manos por detrás escribiendo, bueno, Roosevelt también... asesorando, Sí. ¿no? Roosevelt también se casó con una prima que, bueno, estaban haciendo Sí, una pequeña sí, que parece. dinastía y parece como que eh, se viene todo por ese Me hace lado acordar también. algunas comunidades judías, básicamente, ¿no? Que Sí, se bueno, casan él es entre ellos. sionista, Albert Einstein. Y bueno, por eso te digo. Y hubo Exactamente. una reunión de joven que él participó también, ¿no? Una reunión Sí, mundial y creo que, sí, sí. bueno, ahí también estaba Rothschild. Exactamente, pero por eso te digo, o sea, ya la teoría de él arranca puntualmente diciendo que él lo elaboró mientras que dormía. O sea, el tiempo que él aprovechaba para crear su teoría era mientras que dormía. Después, obviamente, se le atañe, digamos, se le añade a su currículum vitae, vamos a decirlo de esa manera, Sí. 4 cosas que son pertenecientes a Albert Einstein, que siempre fue en coautoría con otros científicos, que es Ah, obviamente la teoría del efecto fotoeléctrico, la famosa equivalencia de energía y la masa, el movimiento browniano de los líquidos y la teoría de relatividad especial. Todos esos ya estaban, antes que Albert Einstein lo publicara, ya había otros autores
que ya habían resuelto o habían de alguna manera publicado artículos referentes a estos temas. O sea, no hay nada de original en el propio Albert Einstein. La idea más famosa atribuida a Albert Einstein, específicamente en el artículo 1905, se trata sobre la teoría especial de la relatividad. Esa es como la más emblemática. Ahora, el problema, repito, mucha gente no sabe que todo esto surge para poder darle una explicación, no una comprobación, al experimento de Michelson-Morley para poder determinar si la Tierra giraba o no giraba sobre su eje y alrededor del Sol, en este fluido denominado éter, ¿no? Esta especie de medio, vamos a decirlo así, porque hasta ese momento la ciencia tenía muy bien entendido cómo viajaba el sonido, la velocidad incluso del sonido, pero la gran pregunta siempre fue ¿dónde viaja la luz? Que la palabra correcta es no dónde viaja, sino cómo se propaga, porque necesita un medio. ¿Por qué? Porque ya científicos como Maxwell ya había dejado en claro el carácter ondulatorio, electromagnético de la luz, no una partícula, que de hecho a la fecha de hoy es un debate que se sigue teniendo. ¿La luz es una onda o es una partícula? Entonces, hoy por hoy, no hay una determinación clara, por más que después no nos olvidemos que el efecto fotoeléctrico es más de Max Planck y de su compañero, que no recuerdo el nombre, que del propio Albert Einstein, y se intenta decir que la luz también se comporta como lo que se llama quantums, cuantos sería la traducción en inglés, que son como paquetes de bolitas que la luz tiene, que dispara. Entonces ahí sería el carácter, digamos, de partícula de la luz. Es onda y es partícula, es como que tiene un problema de género, ¿viste? No sabe bien qué es. Pero todo eso son modelos, El problema es, si es una onda, entonces se necesita un medio de propagación, entonces el vacío del espacio no existe, entonces realmente sí hay un éter, y entonces si hay un éter, entonces la Tierra está quieta, y entonces arma todo un problemón para la ciencia. Ahora la ciencia moderna, dentro de esta fantasía que nos están haciendo vivir, empieza a esbozar una especie de éter a través de el bosón de Higgs, o de la materia oscura y la energía oscura. Bueno, tiene todo un disfraz de una religión pura y exclusivamente. La realidad es, no hay experimento mecánico que demuestre que la Tierra gira a la fecha de hoy. No lo existe. Después vos, si querés, le crees a la NASA, vos le querés creer a Hollywood viendo la película, le querés creer a los astronautas. No hay ningún experimento dentro de la ciencia que demuestre que la Tierra gira. El Sol se mueve arriba nuestro, la Luna se mueve arriba nuestro, las estrellas se mueven arriba nuestro, y eso es observable, repetible y medible por cualquiera. La teoría de la relatividad tiene mucho que ver en la explicación esta, que ya arranca, yo te lo digo así, Giorgio. ¿Qué es la teoría de la relatividad? ¿Cuál es el principal fundamento de la teoría de la relatividad? ¿Cómo se comporta la luz en el espacio? Supuestamente. ¿Me seguís? Sí. Espacio y tiempo. Exactamente. Como el espacio supuestamente está vacío, vos tenés que explicar entonces cómo es que existe la gravedad. Porque te repito, la gente ni siquiera, pero eso porque no nos educan así en el colegio, lógico, eso está hecho intencionalmente, pero a lo que voy es, la teoría de Einstein tira por tierra la de Newton. O sea, no es la masa de los objetos que atraen al otro objeto, sino que es la curvatura del tiempo y el espacio. Entonces, ¿por qué hacen esto? Porque tienen que explicar la gravedad en el espacio exterior sin ningún medio. Entonces los tipos se inventan, sobre todo la cuestión de Albert Einstein, se inventa que la gravedad en realidad es la curvatura del tiempo y del espacio. Y que hay que imaginarse al espacio como si fuera una gran tela plana, en donde la masa de un cuerpo muy grande, muy masivo, hunde, ¿no? Sí. La tela, y los objetos que están cercanos hacen trayectorias, ¿no?, circulares alrededor de esa masa, como cuando vos te sentás en el colchón de tu cama y los objetos que están cerca del hundimiento que vos provocás caen hacia vos.
lógicamente, o sea, si vos haces un experimento imaginativo, vos decís, sí, claro, obviamente, yo tengo una tela, pongo un objeto que pesa más que la tela, y si hay algún objeto cercano a eso, va a caer para el agujero que hizo la tela, producto del peso de, no sé, del mate que le puse arriba de la tela. Bárbaro, hasta ahí está todo bien. Pero acá no estamos hablando de un objeto físico, estamos hablando de tiempo y espacio, que son dos conceptos humanos, que no existe tal cosa. No existe primero que jamás se descubrió ninguna, a la fecha de hoy no hay ninguna partícula, entre comillas, de el gravitón, por decirte así. Menos no hay ninguna partícula de tiempo. Y tampoco hay ninguna partícula de espacio. Entonces, dentro de la física, vos no podés curvar algo que no existe. Vos no podés curvar el amor que le tenés a una mujer para que la mujer caiga hacia vos. Vos no podés curvar la tristeza. Tampoco podés curvar nada que no tenga geometría. ¿Me seguís? Sí, Entonces, sí. cualquier persona que está preguntándose de qué estamos hablando, tendrían que decir, un especialista inclusive en la propia teoría de relatividad de Albert Einstein, ¿cuántas partículas de tiempo y de espacio hay en un metro cúbico? Ahora, acá. Si no, estamos hablando de una fantasía. Estamos hablando de una historia creada. Estamos hablando de una historia que se sigue sosteniendo por lo mismo que fue sostenida o promocionada, mejor dicho, al principio. Principio de autoridad. Y si hay un principio de autoridad, entonces hay un interés por detrás. Y el interesado que está por detrás lo podés empezar a deducir por quién lo financió. ¿Quién financió a Nietzsche? ¿Quién financió a Karl Marx? ¿Quién financió a Bernier? ¿Quién financió a Freud? ¿Quién financió a Kepler? ¿A Newton? ¿A Galileo? ¿Quién está detrás del objetivo más importante de lo que se está viviendo hoy en día, que es quitarle la esencia espiritual al ser humano y transformarlo en una especie de robot transhumano? Desde lo genético hasta lo mecánico, hasta la robótica. Y ahí tienen los interesados detrás de todo esto. Sí, bueno, como es este último siglo, creo que la ciencia pasó a ser ciencia ficción, ¿no? Totalmente. Bueno, a ver, curvar el tiempo y el espacio me parece una de las ridiculeces más grandes que he escuchado en mi vida, sinceramente. O sea, al principio, antes de meterme en toda esta cuestión cosmológica, decía, uy, qué bueno, me parece fantástico. Pero después cuando te metes en la pura y exclusiva ciencia, te das cuenta que sí, que es una fantasía. De hecho, vos pensás que ya por ejemplo, por decirte, el astrónomo Charles Lane Poole escribió las primeras refutaciones de la teoría de la relatividad de Einstein, que cualquiera hoy en día todavía lo puede seguir encontrando. Después vino un libro titulado El caso contra Einstein, de Sir Arthur Lynch en 1932, donde es una refutación definitiva de la teoría de la relatividad. Sobre todo, en marcado contraste con la vaguedad, con la pobreza de presentación de la parte contraria, de la parte profanática de Albert Einstein. La parte profanática de Albert Einstein es pura y exclusivamente filosófica, prácticamente no hay matemática en sí ahí. Porque te repito, matemáticamente existen los números negativos. Escúchame. No existen en la realidad. Sí. Iru, la matemática simplemente es un lenguaje, nada más. No es la realidad la matemática. Con la matemática puedes hacer un montón de cosas. Yo puedo hacer incluso el mundo de Narnia. Pero en la realidad los leones no hablan. Y yo, si me meto al placar, solamente para agarrar una camisa, no para irme a otro mundo. Nos quedan un par de minutos. Está lleno de gurús, te hablan de agujeros negros, te hablan cosas de que ni idea de lo que exista o de lo que pueda llegar a comprobarse, ¿no? Lo que es el mundo exterior y todo esto. También hablan de una cuarta dimensión. ¿Se la denota bien acá en esta teoría? Supuestamente la cuarta dimensión es el tiempo. Para la ciencia oficial, la cuarta dimensión es el tiempo. Nos quieren hacer creer que uno puede viajar físicamente en el tiempo,
Se dice que incluso eso también podría causar una paradoja, de ahí también es que se postula que no se puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, entonces la única manera de viajar en el tiempo sería justamente esta famosa idea de que el tiempo se curva, se curva, se curva tanto que generás, o sea, el viaje en el tiempo sería como que vos en realidad no es que viajás en el tiempo, sino que lo curvás y... Es mucho más lógico pensar que puedo viajar en el tiempo con el DeLorean que se puede hacer en la realidad. En el tiempo podés viajar en la realidad desde el punto de vista esotérico y es muy real, tan real que te puede enfermar o te puede sanar de un conflicto emocional que vos tenés. Por ejemplo, si yo hoy sufro un accidente, no sé, alguna situación en la que no puedo salir porque me quedo temporalmente atrapado en una historia del pasado, me puede enfermar. La medicina germánica eso lo explica muy bien para el mundo occidental, me puedo terminar desarrollando un conflicto a nivel de un simple dolor de garganta, un dolor estomacal que se transforma en una úlcera, porque sí, mi cuerpo físico siempre se vive el presente, siempre soy, diría Gustavo Cerati. Pero si yo la mente la tengo con la estafa que me hizo mi socio y estoy 8 meses pensando en eso porque mentalmente estoy en el pasado, me puede terminar afectando el órgano relacionado con lo que estoy pensando. De esa manera puedes viajar al pasado. Quiero viajar al pasado para, no sé, acordarme de mi abuelo. Y sí, si yo me concentro y me voy en mi mente y empiezo a tener recuerdos, o incluso hasta una hipnosis, me puedo hasta emocionar hasta el punto que se me caiga una lágrima. Viajo al pasado. Sí. Al futuro no podés viajar. Al futuro vos podés simplemente teorizar posibilidades de líneas temporales de algo que puede llegar a ocurrir, y para eso vos necesitas recolectar un montón de información para tratar de hacer que esa predicción, no se viaja al futuro, se predice el futuro, pero siempre se vive hoy. Ahora, que nosotros lo hagamos de forma física, eso es una consecuencia de todo este delirio de la cosmología moderna que simplemente le vende algodón de azúcar a todos los fanáticos de esta ciencia que no es ciencia, es ciencia ficción. Bueno, ¿vos crees que Albert Einstein pudo haber sido al menos como otros que los consideran de la ciencia, ¿no? O ciencia ficción, como personas imaginativas? Pudo haber tenido mucha imaginación, sí, la pudo haber desarrollado. Vos pensás que también una vez que se establece el mito de Albert Einstein empieza a ir y a viajar por un montón de lugares. Incluso, ya te digo, hasta va a visitar a los indios Hopis en Estados Unidos. Entonces a lo que voy es, uno también se hace al caminar. Vos podés inicialmente ser una persona... acá es lo que pasa, acá yo no te leí un poco la historia, ¿no? Pero y todos los personajes que de alguna manera, vos pensás que siempre se ha dicho que el propio Stephen Hawking escribe en uno de sus últimos artículos, y él dice, admite que Hilbert había publicado la teoría general de la relatividad mucho antes que Albert Einstein, y que George Fitzgerald y Lorentz dedujeron el concepto de la relatividad mucho antes que Albert Einstein. Incluso ahí es donde también se deja en claro que su primera mujer, Mileva Maric, era coautora, pero seguramente sea más autora que el propio Albert Einstein. Después está todo el tema de la comprobación de la curvatura tiempo de la luz en la tela de tiempo y espacio por el famoso eclipse de 1919. Pero ¿qué pasa? Hay otra gente que lo explica desde un fenómeno electromagnético, del Sol siendo una fuente electromagnética, el electromagnetismo curva, entre comillas, la luz, porque no existe tal cosa como la luz, curva, digamos, un gas ionizado, lo puede curvar tranquilamente. Además también puede hacer un efecto de refracción atmosférica. El eclipse no se observó afuera del planeta, como para decir, no tengo ningún medio que me esté interviniendo. La atmósfera es una gran lente, pero a lo que voy puntualmente es, la luz hasta la fecha de hoy, no existe luz en el vacío. Vos necesitas siempre un gas, que excitas un gas. Una lamparita no tiene luz. Una lamparita tiene un gas que actúa de medio, y cuando vos excitas, digamos, haces una incandescencia, el gas brilla. Y el gas se encandece, pero no es luz. Eso es una palabra, digamos, conceptual.
para algo que brilla de alguna manera, pero siempre se necesita un medio, sobre todo cuando se habla de propagación. Por eso a nosotros nos lavan la cabeza con esta idea de que la luz viaja. No viaja a ningún lado la luz, en todo caso se propaga. Y Claro. entonces, ya te digo, Lorentz, Hasselhoff, Poincaré, ya habían hablado, el propio Hertz ya había hablado también de cuestiones que tienen que ver con esta relación de masa y energía. Es Einstein, aparentemente, lo que hizo fue, o bien, como trabajaba en esta oficina de patentes, vio algo, hizo alguna jugarreta, tal vez por pertenecer a una cierta comunidad, tal vez porque Albert Einstein de alguna manera hace una conjunción de teorías ya presentadas por otros científicos anteriormente, pero estaban aisladas las cuestiones estas de los científicos que nombré y no estaban tan relacionadas tal vez Bueno, al control espiritual del hombre a través de la cosmología. Albert Einstein para mí es un títere que lo utilizan, sobre todo por ser una persona sí. bastante carente de sentido común, y tal vez eso es mucho más fácil de manejarlo. El equivalente a un Albert Einstein podría haber sido un Stephen Hawking, que al no poder hablar y ser la única persona en el mundo que sobrevivió no sé cuánta cantidad de años con la enfermedad de Lela, ¿por qué no le pasan el tratamiento a toda la pobre gente que sufre de esa enfermedad, que no pueden vivir más de 10 años? Claro, a Stephen Hawking lo hacían hablar una computadora. El tipo que estaba atrás escribiendo nunca vas a saber quién era. En la época de Albert Einstein no. Y tal vez si vos querías agarrar a un Poincaré, querías agarrar a un Max Planck y hacerlo participar tal vez de ciertas cosas que ellos podían deducir que no eran correctas y no tenían ningún afán de ser tal vez la clase de famoso que Albert Einstein tenía como deseo personal, no lo hubieran logrado. Y capaz que Albert Einstein era un candidato perfecto para ser una persona manejable, básicamente. y como queríamos ahora despedirnos, no te queremos robar más tiempo, Iru. Sé que tenés otra... Bueno, este Einstein siempre lo tienen catalogado, la imagen, ¿no? Del mismo Albert, ¿no? Con los pelos y todo esto, como siempre se lo hace en la televisión, se lo vende como ir al futuro, ¿no? Sí, Con exactamente. ese auto que también que fue uno de los peores autos también. Bueno, tal vez te lo está Podemos diciendo la explicar. marca del auto, ¿no? Es Sí. un delirio el Y viaje en bueno, el tiempo, es un DeLorean. claro. Y bueno, y es la misma destrucción de la misma máquina del tiempo que la silla de rueda de Stephen Hawking, que quedó ahí amortizada con el mismo... Puede no ser, puede- maestro, totalmente. que no Sí, puede sí, moverse, ¿no? Ahí te lo están tranquilamente, demostrando. puede ser tranquilamente. Bueno. La verdad que estamos viviendo tiempos en donde deberíamos buscar más lo absoluto que lo relativo, sinceramente. Bueno, Iru, te dejamos a ver si podemos hacer Dale, otro maestro. programa más y queda pendiente de la ONU. Dale, Si te animás, podemos pero tocar ese bien. tema, sí, claro que sí, ¿Eh? podemos tocar ese tema tranquilamente. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias, Iru, por estar acá y nos despedimos con un poco de la máquina del tiempo, con el sonido. Dale, maestro, Bueno, nos abrazo vemos. enorme. Hasta luego.